Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ese Jesús que cautivó los corazones de Pedro y Andrés y de Juan y Santiago sigue siendo el mismo. Jesús de Nazaret sigue pasando por nuestras vidas, invitándonos, asociándonos a Él, para que colaboremos en la salvación de la humanidad. Jesús tiene aún todavía esa fuerza, ese poder, esa atracción, esa seducción, esa pasión, ese amor para seducirnos, para atraernos. Imagínate ese momento de encuentro, ese impacto que Jesús causó en Pedro, en Andrés, en Santiago y en Juan, hombres que dedicaban su vida al mar, a la pesca. Estaban ahí enfrascados, sumergidos en ganarse la vida de aquella manera. No tenían otro pensamiento, no tenían otra perspectiva más que pescar. Era su vida. Pero Jesús se presentó a ellos. Jesús se manifestó a ellos. Les cambió la existencia. Les hizo ampliar sus horizontes, sus fronteras, sus proyectos. Lo mismo Jesús puede hacer contigo, puede hacer conmigo, que estamos tal vez enfrascados en nuestros pecados, en nuestras pasiones, en nuestras adicciones, bloqueos, o en cosas positivas, buenas, puede ser, pero que nunca podrán compararse con esta grande misión de la evangelización, de la salvación, a la cual nos invita Jesús. Pero lo primero que Jesús hace es tocarnos. Lo primero que Jesús es ir a las entrañas. Lo primero que Jesús toca es el corazón, lo más profundo de nuestro ser. Ahí Jesús llegó al corazón de Pedro, de Andrés, Juan y Santiago. Dice que los vio. Mientras caminaba por la ribera del mar, vio a dos hermanos, a Simón llamado después Pedro y Andrés. Y después más adelante dice, pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. El ver de Jesús es un ver que llega a las entrañas. Es un ver que libera. Es un ver que despierta, que resucita. Es un ver que te hace entrar en una vida nueva, en una perspectiva nueva. Y todos aquellos que acogen ese ver de Jesús serán transformados, cambiados, serán santificados. De hecho, la vida del santo es aquel que contempla la mirada de Dios, es aquel que vive de la mirada de Dios, es aquel que se sabe amado, que se sabe visto por Dios. Ese es el santo.
El que vive de la mirada de Dios. No aquel que se ve a sí mismo, no es aquel que se contempla a sí mismo. El santo es aquel que se sabe contemplado por Dios, que sabe que Dios le ve, que sabe que Dios le ama. Pues esta mirada fue la que cambió el corazón de Andrés, a quien estamos celebrando especialmente el día de hoy, pero también a Pedro, a Santiago y a Juan. Una mirada que acogió, que recibió, una mirada que se le metió en las entrañas y una mirada que hizo de ellos hombres nuevos, hombres renovados, hombres que se supieron amados por Dios y hombres que comenzaron a amar a Dios y amaron y empezaron a amar a los seres humanos. Lo dejaron todo, dejaron las redes, dejaron la barca, dejaron a los padres, a los familiares, los lazos más íntimos, más profundos. Cuando se experimenta el amor de Dios, uno es capaz de dejarlo todo. Uno es capaz de desprenderse de todo. Porque la mirada de Dios lo puede todo. Porque la mirada de Dios lo vale todo. Descubrir a Dios como perla preciosa, como el tesoro, es lo más glorioso y lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano. Y te puede pasar a ti, hermano. Te puede pasar a ti si se lo permites. Tú que te sientes desgraciado. Tú que te sientes amargado. Tú que dices, ¿por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué viví yo esto? Y tantas cosas. Si tienes la experiencia de Jesús, dejarás de quejarte, dejarás la amargura, dejarás la tristeza, dejarás el sinsentido, porque Jesús lo recapitula todo, porque Jesús lo renueva todo, porque Jesús lo restaura, lo regenera todo. Déjalo entrar en tu vida, contémplalo, acoge su mirada, se te meterá en las entrañas y te cambiará la existencia. Y comenzarás, como estos personajes, a servirlo, a dar la vida por él. Todos estos personajes murieron mártires, crucificados, decapitados en las fauces de las fieras. No les importaba, porque lo que habían contemplado, lo que tocaron, lo que oyeron, el amor de Jesús era más grande que esta misma vida humana. Y así es, hermano. Ojalá que tú puedas hacer experiencia del amor de Dios. Ojalá que puedas ser tocado por el amor de Dios. Ojalá que el amor de Dios te seduzca, te abrace, te transforme, te cambie. Entonces realmente comenzarás a vivir esta vida humana. Porque todo lo demás es otra cosa. Conocer a Cristo, experimentar a Cristo es ya experimentar el mismo cielo aquí sobre la tierra. Hermano, que te encuentres con Dios, que experimentes su amor, que contemples y acojas su mirada, para que como Pedro y Andrés, Santiago y Juan, también puedas dejar tus redes, o sea, puedas dejarlo todo para que tu vida sea renovada, transformada, recapitulada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que Dios te bendiga abundantemente. Seguimos con nuestra celebración.